Hoy en día todos nos capacitamos mentalmente para las dificultades de los problemas académicos o laborales, pero entrenarnos emocionalmente para afrontar cada dificultad de la vida sí que nos hace falta. Es así que la inteligencia emocional debería ser una semilla que se siembre en casa, se riegue en la escuela, se abone en la universidad y se coseche en la vida. Por este motivo, abordaremos el tema en el presente video. El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer y controlar nuestras emociones y también comprenderlas de los demás, con un sentido de empatía. En pleno siglo XXI, desplazamos al coeficiente intelectual o IQ, dando paso a la inteligencia emocional o EQ, siendo esta más importante para tener una vida exitosa. Algunos consideran a la inteligencia emocional como un conjunto de rasgos. Con esto nos referimos a rasgos de motivación, emoción y personalidad, lo que implica una especie de obligación, pues se tiende a creer que uno debe ser una persona totalmente optimista, empática. Sin embargo, la realidad es otra. Por ejemplo, Susanita es una chica tímida, sin llegar a ser introvertida, y quiere desarrollar su inteligencia emocional. Entonces la sociedad le impone que necesita ser más abierta con los demás. El problema de que Susanita quiera cumplir exactamente con lo que los demás piensan puede hacer incluso que pase de un intermedio a un extremo. La inteligencia emocional es mejor tratada si se le conoce como una habilidad o una capacidad, pues de esta forma cada uno puede seguir siendo el tipo de persona que es, simplemente que busca una estabilidad emocional. ¿Qué papel juegan nuestras emociones en el día a día? Según Francisco Mora, las emociones son energía codificada en ciertos circuitos neuronales, localizados en zonas profundas de nuestro cerebro, que nos mueven y empujan a vivir, a querer estar vivos, en interacción constante con el mundo y con nosotros mismos. Circuitos que, mientras estamos despiertos, se encuentran siempre activos en alerta y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Por tanto, las emociones son una parte sustancial de la vida cotidiana que provocan en nosotros reacciones inconscientes e inmediatas que pueden preparar a nuestro cuerpo para defendernos de estímulos nocivos, enemigos, o aproximarnos a estímulos placenteros y recompensantes, agua, comida, juego. Todo con el objetivo de mantener nuestra supervivencia biológica. ¿Las emociones como la tristeza o el enfado son sanas? Las emociones juegan un papel esencial en la adaptación del organismo al medio ambiente del individuo. Cada emoción corresponde a un comportamiento adaptativo específico. Así tenemos que, a la emoción tristeza le corresponde el comportamiento abatido de pedir ayuda, y a la emoción del enfado, el comportamiento agresivo de ataque. Comportamientos que son importantes en la toma de decisiones automáticas e inmediatas esenciales, para asegurar nuestra supervivencia. Por tanto, debemos considerarlas sanas y beneficiosas, pues podemos considerarlas como una luz de tonalidad específica que se enciende en nuestro tablero de mandos interno, y nos indica que existe un problema a resolver. Una creencia común es considerar que las emociones son los problemas que nos acosan y perturban, cuando realmente no es así. Los problemas aparecen cuando no sabemos aprovechar la información que nos brindan, o cuando nos enredamos en ellas, porque padecemos ignorancia emocional y agregamos sufrimiento, provocando respuestas destructivas como confusión, frustración, desorganización, conclusiones equivocadas, hasta llegar al extravío del ser. ¿Qué consecuencias tiene no comprender nuestras emociones? Cuando no comprendemos nuestras emociones, podemos llegar a tener una mala interpretación sobre el objetivo que quiere transmitir cada emoción. Esto llega a desarrollar en nuestra mente una respuesta errónea y desadecuada. Lo que le da poder al ser humano es el conocimiento. Por lo tanto,
Lo que nos da poder sobre nosotros mismos será el autoconocimiento. Si logramos darnos cuenta de qué estamos sintiendo, seremos capaces de controlar nuestras emociones, ya que negarlas o evadirlas no impide que existan y que puedan hacer mucho daño cuando no se reconocen. Poder desarrollar una inteligencia emocional, primero tenemos que comprender las dos inteligencias. Estas son inteligencia intrapersonal e interpersonal. La inteligencia intrapersonal permite desarrollar un autoanálisis para poder conocer nuestras propias emociones. Esto quiere decir que tenemos que explorar dentro de nosotros, así saber entonces qué es lo que nos sucede en un momento dado. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una exposición, alguien que entiende sus emociones o su sentir puede superar los nervios y el miedo. La inteligencia interpersonal ayuda a relacionarnos o interactuar con otros, sea interpretando emociones de otros o ponernos en posesión de los demás, puesto que logramos escuchar y comprender interactuando mutuamente. Entonces, para esto debemos desarrollar ciertas habilidades, como autoconciencia. Esta es la comprensión de uno mismo, saber reconocer los estímulos o aceptar lo que sentimos y eliminar pensamientos negativos. Controlar emociones. Tenemos que controlar nuestros impulsos. Esto no quiere decir que tengamos que reprimir, sino llegar a un equilibrio, porque cada sentimiento tiene una finalidad. Motivación. Debemos tener confianza en sí mismo, conseguir fuentes de inspiración que proporcionen energías positivas. Empatía. Ponerse en lugar del otro, puesto que no solo es importante reconocer nuestras emociones, sino también las de los demás. De esta forma, contribuimos a un mejor ambiente de trabajo, estudios, etc. Los beneficios que nos brinda un buen manejo de inteligencia emocional son autoconocimiento emocional. Sabemos poner división entre lo que sentimos y lo que hacemos. Entendemos el porqué de nuestro sentir y lo reconocemos, teniendo un efecto positivo sobre la autoestima y sobre la confianza en uno mismo en distintas situaciones cotidianas. Manejo de emociones. Controlamos el estrés, el enojo y la frustración, lo que pensamos de lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Nos volvemos más asertivos y evitamos la ansiedad social y la soledad. Mejora el rendimiento laboral. La inteligencia emocional aplicada al trabajo es sumamente útil en distintos aspectos. Por ejemplo, mejora la productividad de los empleados, mejora la salud laboral, mejora el servicio de atención al cliente, un mejor desarrollo en la ejecución de una tarea grupal, etc. Aprovechamiento productivo de las emociones. Somos más atentos, responsables y nos concentramos en lo importante pensando antes de actuar. Manejo de relaciones personales. Activos positivamente en la comunicación, lo prosocial, la cooperación y el compartir. Analizamos lo que nos rodea para comprender y solucionar, además de que tratamos a los demás como se debe democráticamente. Protege y evita el estrés. La correcta gestión emocional es tan importante para proteger el estrés como para no provocarlo. Por eso es importante gozar de un entorno con inteligencia emocional, para protegernos del desgaste del día a día laboral. Ejemplo, esto nos daría un buen resultado en nuestro desarrollo en el año de estudio, ante tanta carga de trabajos en la universidad, y respondiendo siempre con asertividad y motivándose uno mismo. Eficiencia en el funcionamiento de organizaciones. Éxito en todo tipo de relaciones humanas. Las características más resaltantes de la inteligencia emocional son: infantil, se forma desde nuestra infancia, en donde controlar nuestras emociones era casi imposible, a la par de que los niños a tan corta edad son absorbentes a todo tipo de emociones en su entorno, que siendo buena o mala pueden llegar a tener grandes repercusiones en el futuro. Autoconfirmante, por el mismo hecho de que tenemos emociones se confirma su existencia. Impone el pasado sobre el presente, basa emociones de acuerdo a experiencias del pasado. Como cuando un niño es humillado de pequeño, en el futuro será una persona con timidez extrema y prepotencia, o como cuando un niño falta de cariño, será un adulto sin empatía y compasión. Se autojustifica en el presente. Lo notamos al ver que por si algo te sentiste mal en el pasado, en el presente puedes analizarlo y confirmar si era tristeza o no. Realidad específica del estado. Saber identificar el tipo de emoción o el cómo te sientes ante un acto presente. Memoria selectiva. Solemos recordar mayores sucesos tristes que sucesos alegres, y esto afecta nuestras emociones y sentimientos. Asociativa. Se asocian experiencias pasadas o narradas por alguien más.
Atemporal. En cualquier momento puedes desarrollar tu inteligencia emocional. Por ejemplo, el análisis que hagas de tu tristeza de la anterior noche, de por sí lo haces otro día, cuando ya estás tranquilo. Capacidad para liderar. Al hacer trabajo en equipo, uno sabrá liderar anteponiendo el sentir de todos sus compañeros con los trabajos, siendo empático y ayudándolo para que nadie se quede atrás y conseguir el objetivo juntos. Encontramos 4 pilares que sostienen a la inteligencia emocional. El primero se llama conocimiento emocional, también conocido como autoconciencia. Se trata de comprender tus emociones, ser lo que dices ser y escuchar a los demás para aprender. El segundo pilar es la aptitud emocional, también llamada autogerencia, es la base para la autorregulación de nuestras emociones, decidiendo nuestras emociones en vez de reaccionar a ellas. Pilar decisivo en las empresas. Por ejemplo, un líder de una empresa que ha tenido una mala semana, tal vez él se sienta devastado en el interior, pero sabe decidir que esa emoción no será productiva en su empresa. Entonces, en vez de ocultarla, la transforma en motivo de seguir adelante, siendo así un líder creíble. El tercer pilar es la profundidad emocional. Otro nombre suyo es la conciencia social. Está fuertemente ligado a la empatía, la conexión con los demás. Y por último pilar tenemos a la alquimia emocional, la cual es llamada gerencia de relaciones, pues el trabajo en equipo es algo esencial en este pilar. La inteligencia emocional posee además componentes como la motivación interna, componente emocional intrapersonal. Se involucra tu manejo de emociones y estrés. Recordemos que el mundo busca personas motivadas a cumplir sus objetivos, sin importar qué obstáculos tenga en el camino. Otro componente es la empatía. Este es un componente emocional interpersonal, donde uno sabe reconocer los sentimientos de otro. Las habilidades sociales conforman el tercer componente. Es otro interpersonal. Se demuestra tu capacidad de liderazgo, adaptabilidad y persuasión. Y como componente final tenemos a la asertividad. Es algo debatible puesto que se puede dividir en dos, la autorregulación emocional y el autoconocimiento emocional. Respecto a la primera, al principio somos inmaduros en el tema, pero desde los 7 años ya tenemos madura el área cerebral, donde se controlan las emociones. Es clave el pensar antes de actuar. La segunda se refiere a lograr reconocer nuestros estados anímicos, tener más confianza propia y autocrítica. Sentimos diversas emociones en cada momento. Y comprenderlas te lleva a un mundo complejo dentro de ti mismo. Pero gracias a la inteligencia emocional aprendemos que en realidad para lograr el éxito No solo tu intelecto valdrá, sino también tu forma de sentir, tu empatía con los que te rodean. para así llegar al equilibrio racio-emocional.